Era la primavera de 1941, un momento crucial en la historia moderna. La Segunda Guerra Mundial había envuelto a Europa en llamas y destrucción. Alemania, bajo el régimen nazi, había conquistado gran parte del continente europeo. Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, Gran Bretaña resistía desafiante. En Berlín, las altas esferas del poder debatían el futuro del conflicto. Su lealtad al líder alemán era considerada inquebrantable y absoluta. Pero a medida que la guerra avanzaba, Hess sentía que su influencia disminuía. Otros jerarcas, como Göring y Goebbels, parecían acaparar la atención del Führer. Hess estaba profundamente preocupado por la dirección que tomaba la guerra. Temía, por encima de todo, una guerra en dos frentes que pudiera destruir a Alemania. La perspectiva de un conflicto prolongado con el Imperio Británico le atormentaba. Hess creía firmemente que los alemanes y los británicos eran pueblos hermanos. Su deseo era ver una alianza entre las dos grandes potencias nórdicas. Estaba convencido de que la guerra entre ellos era un trágico error histórico. Influenciado por su mentor, Albrecht Haushofer, comenzó a idear un plan audaz. Haushofer tenía contactos en Gran Bretaña y entendía la política internacional. Juntos, exploraron la posibilidad de abrir un canal de negociación secreto. Hess puso sus ojos en el duque de Hamilton, un aristócrata escocés. Creía erróneamente que Hamilton tenía influencias sobre el gobierno de Churchill. La idea de volar personalmente a Escocia comenzó a tomar forma en su mente. Era una misión suicida, una apuesta desesperada por la paz y la gloria. Hess comenzó a prepararse físicamente para la ardua travesía. También necesitaba el avión perfecto para un vuelo de larga distancia. Eligió un Messerschmitt Bf-110, un caza pesado bimotor. Ordenó modificaciones especiales para aumentar su alcance y capacidad. Se instalaron tanques de combustible auxiliares en las alas del avión. Hess supervisó personalmente cada detalle de la preparación técnica. Realizó numerosos vuelos de prueba para familiarizarse con la máquina. Aprendió a navegar utilizando las estrellas y los mapas terrestres. La fecha del vuelo se pospuso varias veces debido al mal tiempo. Finalmente, el 10 de mayo de 1941, las condiciones parecieron favorables. Hess se despidió de su esposa e hijos sin revelar sus verdaderas intenciones. Escribió una larga carta a Hitler explicando sus motivos y acciones. En la carta, aseguraba al Führer que si fallaba, podía declararlo loco. Vestido con un traje de vuelo de cuero, se dirigió al aeródromo de Augsburgo. El personal de tierra preparó el Messerschmitt para el despegue inmediato. A las 17:45, los motores rugieron y el avión se elevó hacia el cielo. Hess puso rumbo al noroeste, hacia el Mar del Norte. Era un vuelo solitario, sin escolta y sin radio, para evitar ser detectado. Volaba abajo para esquivar los radares británicos y alemanes. El viaje a través del Mar del Norte fue tenso y peligroso. Hess escaneaba constantemente el horizonte en busca de cazas enemigos. La navegación era complicada y requería una concentración absoluta. Al acercarse a la costa británica, el sol comenzó a ponerse. La oscuridad le proporcionaría la cobertura necesaria para cruzar la frontera. Sobre Northumberland, fue detectado brevemente por el cuerpo de observadores real Pontosinina. Identificaron el avión como un caza alemán, pero lo perdieron de vista. Hess continuó su vuelo hacia el oeste, cruzando hacia Escocia. Buscaba la finca del duque de Hamilton, Dungavel House. Sin embargo, la oscuridad y la falta de familiaridad dificultaron la localización. El combustible comenzaba a agotarse peligrosamente. Hess se dio cuenta de que no podría aterrizar de manera segura. Decidió que su única opción era saltar en paracaídas. Subió el avión a una altura segura para el salto. Invirtió el avión para facilitar su salida de la cabina. La fuerza centrífuga lo mantuvo pegado a su asiento momentáneamente. Finalmente, logró soltarse y caer al vacío de la noche escocesa. El avión, sin piloto, se estrelló en un campo cercano envuelto en llamas. Hess descendió lentamente, golpeándose el tobillo al aterrizar. Se encontraba solo, herido y en territorio enemigo. Un granjero local, David McLean, vio el descenso y corrió hacia él. McLean encontró a Hess luchando por desabrochar su paracaídas. Hess, en un inglés aceptable, respondió que tenía un mensaje importante. Se presentó bajo el nombre falso de Capitán Alfred Horn. Afirmó que necesitaba ver al duque de Hamilton urgentemente. McLean ayudó al aviador herido a llegar a su cabaña cercana. Pronto llegaron miembros de la Guardia Nacional local para arrestarlo. Hess fue trasladado a un cuartel militar para ser interrogado. Insistió repetidamente en su demanda de hablar con el duque.
Cuando el duque de Hamilton finalmente llegó, la sorpresa fue mayúscula. Hess reveló su verdadera identidad. Soy Rudolf Hess. La noticia de que el segundo hombre de Hitler estaba en Escocia era increíble. Hess expuso su propuesta de paz, detallando términos generosos para Gran Bretaña. Pero Churchill y el gobierno británico no tenían interés en negociar. Vieron a Hess no como un enviado, sino como un prisionero de guerra valioso. Churchill ordenó que fuera tratado con dignidad, pero aislado completamente. Se sintió traicionado por uno de sus seguidores más antiguos. El régimen nazi emitió rápidamente un comunicado oficial. Declararon que Hess había sufrido un colapso mental y alucinaciones. Dijeron que había actuado por su cuenta, presa de la locura, tonto. La maquinaria de propaganda trabajó a fondo para borrar su legado. En Gran Bretaña, Hess fue trasladado a la Torre de Londres brevemente. Fue el último prisionero de Estado en ser alojado allí. Luego, fue movido a una mansión segura en el campo, Mitchett Place. El lugar fue apodado Campamento Ceci, y estaba fuertemente vigilado. Allí, Hess comenzó a mostrar signos de paranoia severa. Creía que sus captores intentaban envenenarlo o volverlo loco. Incluso intentó suicidarse tirándose por el hueco de una escalera. Sobrevivió con una pierna fracturada, aumentando su sufrimiento. Psiquiatras del ejército lo examinaron, fascinados por su estado mental. La guerra continuó devastando el mundo mientras él permanecía encerrado. Hess se convirtió en un espectador olvidado de la historia que ayudó a crear. Fue llevado a Nuremberg para enfrentar la justicia internacional social. En el juicio, Hess apareció delgado, desorientado y a menudo amnésico. A veces fingía no recordar a sus antiguos camaradas nazis. Sin embargo, en su declaración final, reafirmó su lealtad a Hitler. Dijo que no se arrepentía de nada, conmocionando a la sala. Fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la paz. Evitó la horca, a diferencia de muchos de sus colegas. Fue trasladado a la prisión de Spandau, en Berlín Occidental. Allí pasaría el resto de sus días, vigilado por las 4 potencias. Con el paso de los años, los otros prisioneros fueron liberados. Desde 1966, Hess se convirtió en el único habitante de la inmensa prisión. Se le conocía simplemente como el prisionero número 7. Su soledad se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Los soviéticos insistían en mantenerlo encarcelado, rechazando la clemencia. Hess envejeció, convirtiéndose en un anciano frágil y encorvado. Su hijo, Wolf Rudiger Hess, hizo campaña incansable por su liberación. Pero el mundo exterior parecía haber olvidado al último nazi. El 17 de agosto de 1987, la historia llegó a su fin. Rudolf Hess fue encontrado muerto en una casa de verano en el jardín de la prisión. La versión oficial fue suicidio por ahorcamiento con un cable eléctrico. Tenía 93 años, una edad avanzada para tal acto. Inmediatamente surgieron dudas y teorías de conspiración. Muchos creían que era físicamente incapaz de ahorcarse solo. Su hijo afirmó que había sido asesinado por agentes británicos. Saber. La teoría sugería que iba a ser liberado y revelaría secretos incómodos. Se especuló que Hess sabía verdades ocultas sobre la guerra y la realeza. Otra teoría popular era la del doppelganger, o doble. Algunos decían que el hombre en Spandau no era el verdadero Hess, que el verdadero Hess había muerto años antes o durante el vuelo. Sin embargo, pruebas de ADN posteriores confirmaron su identidad. Tras su muerte, la prisión de Spandau fue demolida rápidamente. Los aliados querían evitar que se convirtiera en un santuario neonazi. Los restos de la prisión fueron pulverizados y arrojados al Mar del Norte. Hess fue enterrado inicialmente en una tumba familiar en Wunsiedel. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para extremistas. Debido a esto, en 2011, su cuerpo fue exhumado y la tumba destruida. Sus restos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en un lago secreto. Así terminó físicamente la historia de Rudolf Hess. Pero el misterio de su vuelo sigue fascinando a historiadores. ¿Fue realmente un loco actuando solo o un emisario de paz? ¿Sabía Hitler más de lo que admitió sobre la misión? ¿Por qué los archivos británicos sobre el caso permanecieron cerrados tanto tiempo? El vuelo de Hess sigue siendo uno de los episodios más extraños de la guerra. Representa un momento en que la historia pudo haber tomado otro rumbo. Si Hess hubiera tenido éxito, ¿habría terminado la guerra antes? Es una pregunta que nunca tendrá una respuesta definitiva. No. La figura de Hess permanece en la penumbra entre la villanía y la tragedia. Su lealtad fanática lo llevó a la cima y luego a la ruina. Murió como vivió, rodeado de misterio y controversia. El último prisionero de Spandau se llevó sus secretos a la tumba.
Hoy su historia sirve como recordatorio de las locuras de la guerra y de cómo un solo individuo intentó cambiar el destino del mundo. El vuelo de Rudolf Hess a Escocia nunca será olvidado. Es un capítulo cerrado, pero no resuelto, del siglo XX. Si pinta, el homo para vela vueltos pura vela panta, no se me arti, eres con asistente en tomao, o no vale. Las teorías seguirán circulando mientras haya interés en el nazismo. La verdad completa quizás se perdió en aquella noche de mayo de 1941. Hess voló hacia la historia y se estrelló en la leyenda. Al final, fue un peón en un juego mucho más grande que él. La guerra continuó sin él, implacable y brutal. Y Rudolf Hess quedó congelado en el tiempo, el hombre que voló solo, Pelia. Su historia es una advertencia sobre la ideología ciega y sobre los límites de la acción individual en la historia global. El misterio de Hess perdura,